Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El horrendo magnicidio que cegó la vida de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República con opciones de llegar a la segunda vuelta, ha conmovido a los ecuatorianos, que no encontramos la hora en que el Estado y su institucionalidad logre frenar la escalada de violencia y el reguero de sangre. El día de hoy tengo como invitado al ingeniero Fernando Benalcázar. El ingeniero Benalcázar fue viceministro de Minas en 2 oportunidades. El invitado de hoy formalizó el reglamento y actualizó el reglamento de salud ocupacional para el sector minero. Logró la aceptación del Ecuador en el IETI, Organización No Gubernamental Europea, que busca transparencia. Además, actualizó y logró el reglamento para que existan buenas prácticas de ingeniería para mediana y gran minería, a más de dictar el Plan Nacional del Sector Minero 2020-2030. Le doy la más cordial bienvenida, ingeniero Benalcázar, y le pido su reacción frente a este horrendo crimen en contra del candidato Fernando Villavicencio. Muy buenos días, Patricio, gracias por la invitación. Ha sido muy doloroso estar aquí, porque creo que como ecuatoriano es inaceptable este horrendo magnicidio que todos vivimos y experimentamos. Es inconcebible que un ecuatoriano que empujaba desde varios años atrás este tema de la transparencia, este tema de la corrupción, haya sido eliminado por grupos de sicariato, moviendo todo el tablero electoral, moviendo todo lo que se estaba pensando para las elecciones del próximo domingo 20 de agosto. Sinceramente, las condolencias más profundas a su esposa, a sus hijas, a su familia, y creo que esto demanda que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno de turno en estos pocos meses que le quedan, tome las acciones y encuentre y dedique con los grandes asesores y apoyos externos e internacionales que varias embajadas y hasta candidatos presidenciales le han ofrecido al presidente. Hemos tenido tantos declaratorias de estado de excepción con pocos resultados. Esta vez tiene que ser la diferencia. Sin duda, desde este programa Poder Ciudadano, tras deplorar este cobarde asesinato, hacemos llegar a la esposa de Fernando Villavicencio, a toda su familia, a sus partidarios, un abrazo solidario. Paz en el descanso eterno de este noble luchador ecuatoriano. Entrando en la materia para la que invité al ingeniero Benalcázar, recordemos que en las elecciones del 20 de agosto se incorpora una consulta popular para revisar aspectos que tienen que ver con el ITT y con la minería. La pregunta relacionada al ITT establece el siguiente texto: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? ¿Qué implica esto? De un lado se habla que todas las pérdidas, si se paraliza la actividad en el ITT, podrían redondear un poco más allá de los 16.000 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto verdadero, el impacto efectivo que podría tener
las arcas fiscales si se deja de extraer el crudo en el ITT? Gracias por la pregunta, Patricio. El impacto va más allá de lo económico. Hay un impacto en lo ambiental y en lo social. Vamos a hablar un poquito del impacto económico. El año pasado, 2022, los ingresos netos generados por el campo ITT dentro del bloque 43 fueron 1.200 millones de dólares. Ingresos netos. Ingresos netos. Y eso es algo muy sencillo de calcular. Y creo que, aprovechando el espacio y el tiempo, no sé si es posible que puedan ver esta lámina. En esta lámina se puede claramente ver que aproximadamente se produjeron 56.000 barriles diarios a un precio promedio de $82.75. Eso da aproximadamente 1.529 millones de dólares de ingresos. Existen gastos, unos gastos que se llaman operativos, unos gastos que se llaman de inversión de capital. ¿Qué son los gastos operativos? Aquellos que permiten que la producción continúe diariamente. Gastos de capital son aquellos que se asocian con equipos, instrumentos, tuberías, etc. Eso hay que descontar, que son 317 millones. Pero aquí yo quiero hacer énfasis de que para que se den esos servicios, muchas familias, muchos empleados están por detrás proveyéndolos, muchos están fabricando, muchos están calibrando, es decir, pese a que es un gasto de 317 millones, a alguien más ha beneficiado en la cadena de bienes y servicios. Sin duda, pero buscando establecer una didáctica, más allá del daño económico que usted lo revela con cifras concretas, existen daños sociales y también van a haber daños ambientales, porque considero que retirar todos los fierros, para ponerle en un genérico, va a tener un costo y va a provocar un daño ambiental. Vamos por los costos sociales. Usted me hablaba que hay una cadena de gente que está detrás de estas actividades. Háblenos también de cuánto ha invertido el Estado ecuatoriano para esta infraestructura. La infraestructura existente cuesta lo mismo que costó el metro de Quito, alrededor de 2.000 millones de dólares. Esto está confirmado. Eso es dato confirmado y real. Los primeros 3 años de inversión se asocian exclusivamente para tener la infraestructura, los fierros como usted llama, para que pueda generarse la actividad extractiva. Otro dato que es importantísimo considerar es el impacto social en cuanto a las comunidades beneficiarias directas en la zona de influencia del proyecto. Ingeniero Benalcázar, vamos a ir inmediatamente a eso, pero previamente, ¿cuántos son los trabajadores y la gente conexa, familias de aquellos que quedarían prácticamente al margen de una actividad formal de trabajo? 962 trabajadores directos con el proyecto están quedándose en la calle si es que gana el sí. Pero póngale usted un promedio de 3 o 4 familiares. Son 5.000 personas mínimo que se verán afectadas con esto. Pero en la misma línea, las comunidades son la comunidad Guao y 6 comunidades quichuas que proveen servicios vitales. ¿Cuáles son esos servicios? Estos servicios van desde lo más básico, que son servicios de alimentación como el catering que se llama, servicios de limpieza, servicios de transporte, servicios de cuidados y transferencias básicas, que son procesos en los cuales a lo largo de los años se capacitó y se generaron estas iniciativas de empresas comunitarias. Ellos son beneficiarios de aproximadamente 661 familias, es decir, otras, fácil, 3.000 personas que dependerían de esto. Y aquí quiero ser enfático. Usted ha visto en muchos reportajes de muchos programas como los líderes comunitarios, incluyendo hasta el alcalde de Aguarico, han expresado formalmente en contra de estos señores de Yasunidos, y lo dicen claramente. Cuando Yasunidos vino acá a preguntarnos y a decirnos que vamos a ser afectados y vamos a dejar de tener trabajo, y ellos apoyan la actividad minera. Le doy un ejemplo. La empresa que hace el transporte formal de personal, de equipos y demás, desde Francisco de Orellana Coca hasta el puerto que sirve en el ITT, es manejada mediante transferencia de tecnología, mediante inversiones mutuas por las comunidades. Ellos también dejan y se muere el servicio de transporte y Gabarra, como un ejemplo. Todo esto lleva a que nada más y nada menos las comunidades que están a favor de continuar con la actividad petrolera, dejen de percibir en proyectos
de cooperación, becas, alimentación, vivienda, educación y demás, aproximadamente 40 millones de dólares en los próximos 5 a 6 años. Es que el argumento central tiene que ver con la afectación ambiental que se estaría haciendo en una reserva megadiversa. Se dice que es el pulmón planetario. ¿Hasta qué punto, ingeniero Benalcázar, este daño ambiental no puede ser de alguna manera resuelto por la técnica moderna que con todos los cuidados medioambientales pueda conciliar una extracción ordenada y positiva con, he dicho y lo reitero, los suficientes cuidados ambientales? No hay ningún daño ambiental, lo que hay es un impacto ambiental manejado, controlado por diseños de ingeniería. Bueno, siempre va a haber un impacto en ambiental. Todo. Usted ahora me habla que estamos construyendo en la Carolina unos edificios de 32 pisos. Hay un impacto ambiental muy fuerte, pero la ingeniería para el diseño, construcción y mitigación de esos impactos evita el daño ambiental. Entonces las mentiras que nos ponen sobre el tapete el grupo Yasunidos, que no tienen ningún sustento, no tienen forma de que sean daños ambientales. Insisto, son impactos ambientales controlados y manejados. En el caso puntual del bloque ITT, que le vemos aquí en el extremo este, el bloque 43, donde está el campo ITT, es uno de los 6 campos petroleros que existen en la zona del Parque Nacional Yasuní. Uno de 6. Uno de 6. Ustedes pueden ver en este gráfico, todo lo que está en verde es el Parque Nacional Yasuní. 1.022.000 hectáreas. Desde el año 1990, 33 años atrás, han habido operaciones como el bloque 16, como el bloque 14, como el bloque 31, en donde ese daño ambiental ha sido minimizado y se ha manejado como un impacto controlado que ha traído beneficios ambientales y sociales. Y puedo elaborar por qué la industria petrolera trae beneficios. El primer punto del beneficio es que el diseño de ingeniería busca en todo sentido poner controles para que no haya ese daño ambiental que usted hace referencia, Patricio. Ejemplos clarísimos. Se nos miente y nos dicen que todo el gas se quema en el bloque ITT o en el campo ITT. Mentira absoluta. No existe un solo mechero, no existe un solo proceso de quema de gases. Todos los gases, desde el día que se concibió el proyecto con estas buenas prácticas de ingeniería, reusa el gas para generación eléctrica. Bueno, no podemos tampoco dejar de señalar que sí existen ese tipo de problemas y una serie de mecheros en otros campos, pero quiero concentrarme a lo que tiene que ver con el bloque 43. Usted ha señalado que el Parque Yasuní en general tiene 1.022.000 hectáreas. De esa 1.022.000 hectáreas, ¿cuál es el espacio que ocupa el bloque 43? Ok, el bloque 43 puede tener un área definida de aproximadamente 150.000 hectáreas. Más de la mitad de ese bloque está fuera del Parque Nacional Yasuní. Y en la zona de interés es el campo ITT. El campo ITT tiene un área acumulada de impacto, y digo acumulada porque son islas, son espacios separados, son derechos de vía por donde van las tuberías, son instalaciones en diferentes lugares de 80 hectáreas. ¿Qué son 80 hectáreas versus 1.022.000 hectáreas? Nada, el 0,01% de área que perfectamente manejada justifica la generación de ingresos para el Estado ecuatoriano en el rango de los 1.200 millones. Otra comparación que se puede hacer, el área del Parque de la Carolina aquí en Quito versus toda la provincia de Pichincha. Esa es la relación entre lo uno y lo otro. Y otro punto que es muy, pero muy importante tomar en cuenta es que la Amazonía, de la cual forma parte el Parque Nacional Yasuní, tiene 700 millones de hectáreas. Entonces, el impacto es mínimo y es un impacto justificado que permitiría seguir adelante con los ingresos del Estado. Entonces se trata de una expresión más bien de orden político demagógico, porque esta consulta además es extemporánea, porque esta consulta lo que hace es de alguna manera confundir a una población que lo que quiere es tener paz,
tener trabajo, tener acceso a medicina, acceso a seguridad social. En definitiva, tenemos un país que está plagado por una serie de problemas y que acusa una crisis multidimensional. Para esa solución, para buscar distintas soluciones a esa crisis multidimensional, se requieren recursos. Y aquí la pregunta es muy sencilla. Si es que eliminamos estos recursos, ¿de dónde se los va a reponer? Ecuatoriano, usted tiene un deber fundamental el próximo domingo 20 de agosto. Dar su voto en función de determinar si quiere trabajo, si quiere salud, si quiere bienestar social o si quiere que le quiten los recursos y le pongan impuestos. Le pregunto a mi invitado, a Fernando Benalcázar, ¿cuál sería la alternativa para encontrar financiamiento a lo que se estaría echando pues a un lado, dejando a un lado, atendiendo una consulta demagógica? Como usted lo dijo, es algo demagógico, totalmente extemporáneo, una pregunta que se formuló en el 2013, hace 10 años, que no se ha cambiado ni un punto ni una coma. No es realista cuando han habido 7 años de producción petrolera. Es decir, se ha progresado, se ha llegado a este punto. Alternativas. En varios debates que he estado con los principales de Yasunidos y con las personas más altas de Yasunidos, he formulado la misma pregunta: ¿qué alternativas nos dan? ¿Y qué responden? La respuesta es vaga, sin ser parte de un proceso inteligente ni sistematizado de cómo se llegarían a esos fondos. Levantaríamos bonos porque el Ecuador ha liderado en el mundo y ha dado un ejemplo que podemos cuidar la biodiversidad y hemos contribuido al cambio climático. Yo les pregunto a esas mismas personas en ese instante, y lo hago a la audiencia, si en la época del presidente Correa, que tenía ese poder y que tenía todas esas relaciones internacionales, no logró levantar $1 para mantener el crudo bajo tierra, ¿qué nos hace pensar que estos bonos, que podrán llegar en cantidades de 10, 20, 30 millones, una sola vez en la vida, cómo van a suplir un flujo proyectado a 20 años de $1.200 millones anuales? Imposible. Y otro punto que es importantísimo también poner sobre la mesa: cuando usted tiene una balanza comercial, y solo voy a hablar del sector de hidrocarburos, los subsidios ecuatorianos en el sector de hidrocarburos le costaron al Estado en el 2022, tome nota de este número, $4.546 millones. Si nosotros dejamos de tener ingresos de $1.200 millones, que van directo al rubro de exportación, y eso es muy importante que entiendan, todo lo que produce el campo ITT va a la exportación en una mezcla de crudos que se llama el crudo Napo y se exporta. ¿Cómo va a sostener un gobierno de turno mantener esos subsidios? Va a ser imposible, va a haber una afectación en ellos. Los expertos ya lo dicen claramente, habrá una afectación en el IVA para compensar, probablemente subir 2 puntos. Entonces, ¿es acaso lo que nosotros queremos? Y las personas que están atrás de todo esto van alineados con esa filosofía izquierdista, donde un líder comunitario ya paró el país en 2 ocasiones, la última en junio del 2022, y le costó al Ecuador $1.154 millones el levantamiento. ¿Por qué fue eso? Por el tema de los subsidios, se eliminaba parte de los subsidios. Esto es la realidad del país. Es muy interesante y directo lo que nos sostiene en esta mañana Fernando Benalcázar. En definitiva, si es que el Ecuador quiere más impuestos, pues deberá votar por sí quiero más impuestos. Si no quiere más impuestos, tiene que decirle no a la consulta. Si no quiere que eleven el precio de los combustibles, tiene que decirle claramente no a la consulta. Si no quiere, en definitiva, que el Ecuador se quede sin el capital proveniente de estos recursos petroleros, pues deberá decir no a la consulta con claridad. De manera breve, quiero que Fernando Benalcázar, dada su experticia en materia minera, nos diga cuál es la perspectiva, de manera muy resumida, en lo que tiene que ver con la explotación minera. La explotación minera al momento constituye el 4º rubro de exportaciones del Ecuador, gracias a decisiones inteligentes que logramos en el año 2019 poner 2 minas industriales en marcha.
Esas dos minas industriales en marcha contribuyen con el 65-67% de estas exportaciones, porque hay que resaltar, el Ecuador ha sido un país minero, con pequeña minería, por décadas, por siglos, y ese contribuye con la diferencia del 33-35. Hoy día exportamos 2.775 millones de dólares cortados al 2022. La proyección para el 2023 es alrededor de 3.000 millones. Pero el rubro de exportación de petróleo estuvo en el rango de 11.100 millones en el 2022, una relación casi de 1 a 3. A futuro, 10, 15 años, si las condiciones permiten, el Ecuador es uno de los destinos más importantes desde el punto de vista geológico para inversión en el sector minero. Y en el tema de control ambiental también existen modernas técnicas para preservar los ecosistemas. Así es. Las dos minas a escala industrial que tiene el Ecuador son ejemplos del manejo ambiental, independientemente verificadas por terceros, como es una de las prácticas que buscan las iniciativas que usted comentaba al inicio del EITI, en donde se tiene que reportar todos los aspectos económicos, generación, beneficiarios finales e inclusive los temas ambientales. ¿Se hacen auditorías ambientales? El Ministerio del Ambiente y la legislación ambiental ecuatoriana es una de las más fuertes de la región. Existen controles periódicos, regulares, sistemáticos, y todas las empresas mineras, en el caso actual de estas dos a gran escala, han involucrado a las comunidades con los laboratorios en procesos de capacitación y una veeduría ciudadana que colabora en los procesos de monitoreo. Entonces, el Ecuador tiene una proyección futura en la cual la minería pasará a ser uno de los pilares económicos en cuanto la producción petrolera del Ecuador continúe con sus procesos actuales de declinación de producción, que es natural. Y eso se podría contrarrestar en el sector minero si hubiesen los recursos para seguir invirtiendo en temas de exploración y desarrollo, como el día de ayer se hacía público una invitación al sector privado para desarrollar el campo Amistad, por ejemplo. Agradeciéndole la comparecencia al señor ingeniero Fernando Benalcázar al programa Poder Ciudadano, le dejo en el último minuto para que dirija un mensaje al país en torno a la consulta popular del 20 de agosto. A todos los que nos ven, ecuatorianos, tenemos que votar por el no. Votamos por el no, por el país, por el Ecuador, por el empleo, por el desarrollo económico que el país necesita y por poder mantener económicamente estable a este país y su dolarización. No a la elevación de los precios de los combustibles, no al impedimento del crecimiento de fuentes de empleo y trabajo, no a la aplicación de más impuestos. Actuemos, ecuatorianos, de manera responsable. Esta tarde estoy convencido de que los ecuatorianos tendrán una mayor visión de lo que ha ocurrido frente a las responsabilidades con la patria. Gracias al ingeniero Benalcázar, con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos en el horario establecido. Una buena tarde. Buenas tardes. Lo que pasa es que... Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Hidalgo e Hidalgo.